Hola chicos, ¿cómo están? Les preparé este video con una explicación como había prometido. Sé que faltan muy poquitos a ingresar al grupo, pero estamos la gran mayoría. Después yo me voy a encargar de enviarles a quienes falten. La idea de este video es organizarnos para aprender un poco mejor. Sé que por ahí están un poco asustados por matemáticas, sé que cuesta un poco, que les lleva tiempo hacer las tareas porque hay cosas que no entienden, pero bueno, de a poquito vamos a ir aceitando esta comunicación y este trabajo compartido de ustedes conmigo y ahora con la profe practicante. ¿Avanzamos? Primero, para organizarnos, quiero que entiendan qué es esto de tener actividades pendientes, es decir, tareas que no entregué o que por ahí la profe me puede devolver y que me pide que reelabore. Por ahora ustedes deben tener tareas, algunas tareas pendientes del profe Martínez. Las semanas pasadas, ¿se acuerdan que yo les preparé un formulario con una síntesis de 4 preguntitas muy simples a fin de acreditar esos aprendizajes que trabajaron con el profe? Si alguien no la completó y sabe que no presentó las tareas de matemática, todavía está a tiempo, se comunica por privado y yo se lo reenvío para que puedan recuperar. Quienes ya completaron ese formulario, daré por aprobada esa instancia recuperatoria. También teniendo en cuenta que fue una condición excepcional, porque había todo un problema de conectividad del docente, dice que tuvieron muy poquitas clases o formas de trabajo de retroalimentación, de esto que el profe explique, que ustedes pregunten y vaya y vuelva esta interpretación y ese acompañamiento faltó. En cuanto a las actividades de agosto, que esas son las que ya planifiqué yo, lean bien, no hay que enviar todo, hay muchos, la gran mayoría del curso tiene por entregar esta tarea, y fíjense que no es que tienen que enviar todas las de las 3 clases, sino es una actividad que está en la semana 3 del mes de agosto. Esa es la que tienen que enviar. Más adelante yo les voy a explicar algunas cuestiones básicas para poderla resolver. ¿Qué pasa con las demás actividades, las que no pedí que envíen en agosto? Esas tienen que estar en la carpeta. ¿Por qué? Porque si hay algo de lo que ustedes enviaron que no me cierra, que hay que reforzar, la idea es que pedirles que me envíen alguna de las otras actividades y de esa manera acreditar. Hablando en criollo, es como que están haciendo el recuperatorio antes de la actividad de entrega. Pero esas las guardan, no las entregan si es que, a menos que yo se las pida o la profe practicante. ¿Qué hacemos con las actividades de septiembre, que hoy es la última clase? Digo última clase porque septiembre, un lunes no teníamos cuadernillo porque todavía pertenecía a agosto, entonces a matemáticas solo le quedaron 2 propuestas de clases. Esas 2 propuestas hay que enviar todas las actividades solicitadas de ambas semanas. Avancemos con las explicaciones. En el mes de agosto ustedes tenían para enviar esta actividad de cierre que dice: indica en cada caso si las 2 expresiones son equivalentes o no, justifiquen sus respuestas. Y ahí aclaraba: en este caso le presento solamente las expresiones, ya no estamos contando sobre una colección de figuras como en las actividades previas. En agosto teníamos varias situaciones problemáticas para pensar. ¿Se acuerdan que yo les había puesto como estrategia de que podían pensar los baldosones de esas actividades como los cuadraditos de la hoja cuadriculada, que podían ensayar cortar esos cuadraditos y armar y ayudarse a pensar con eso concreto para poder resolver, y que eran distintas estrategias? Esas estrategias las desarrollaron mientras pensaron los ejercicios de la semana 1 y 2 de agosto. En algunos casos de los que me van entregando actividades han llegado al resultado correcto, en otros no, han llegado resultados parciales y falta terminar, pero lo más importante acá es que ustedes hayan ejercitado su pensamiento matemático, ¿sí?
si bien el cerebro no es un músculo, pero lo vamos a pensar como si fuera un músculo. Las neuronas necesitan entrenarse en distintas formas de aprender, y la matemática tiene su forma de aprender particular. Entonces, más allá de llegar o no al resultado de un problema, ese ejercicio de entrenamiento nos es muy útil para todo lo que viene. Y como veníamos de un periodo largo sin ejercitación fuerte de matemática, en la primera parte de este contacto con nuestro nuevo docente, que soy yo, la finalidad era entrenar al cerebro, entrenar este pensamiento matemático. La actividad de cierre deja de lado ese entrenamiento con las figuras y los baldosones del piso para empezar a ir atando cabos con alguna ejercitación matemática que hayamos visto en estos años que tienen ustedes en la escuela secundaria. Entonces lo que tenían que hacer acá era unir expresiones que sean iguales. O decir, sí, por ejemplo, la 1 que es 13S más 7S es lo mismo que decir 20S. Para poder responder a esto y decir si esto era equivalente o no, si era igual o no, yo les quiero explicar algunas cuestiones que estuve charlando con los chicos que me fueron preguntando por privado. Acá hay que tener en cuenta de aplicar propiedades, recuperar las propiedades que las trabajaron en la primaria, en los primeros años de secundaria. Una muy importante es la propiedad distributiva. Acá yo tengo que distribuir, en este ejemplo, esa m para la operación que está entre los paréntesis, que es una suma de un 2 más una a. Entonces, si yo distribuyo, diría m por 2, entonces tengo 2m o m2. M por a, entonces tengo más ma. ¿Sí? Cuando tengo letras, no puedo terminar de resolver, pero sí puedo asociar, digamos, y dejar indicada esa operación de multiplicación. ¿Por qué? Porque siempre entre dos letras o entre una letra y un número hay un por. Y lo dejo así. En ese primer ejemplo no puedo resolver más nada. ¿Por qué? Porque un término tiene números y el otro es solo letras, no son iguales. En el segundo ejemplo, acá tenemos 5 por paréntesis 4 menos m. Hago la distributiva. 5 por 4 es 20. 5 por m serían 5m. El 5 es positivo por una m negativa, entonces me quedaría menos 5m. También dejo allí porque son términos que no son semejantes, no los puedo asociar, es decir, sumar o restar. ¿Cuándo es que voy a poder asociar términos? Cuando esos términos sean semejantes, es decir, que tengan una particularidad que los identifique como iguales en algún punto. Entonces yo ahí aclaré que no debo mezclar términos con letras de aquellos que no las tienen. Es decir, términos que no sean semejantes no los puedo mezclar. Por ejemplo, 30n más 2. El 30 tiene la letrita n, tiene una variable, una expresión literal que es la n, que el 2 no lo tiene. Entonces eso ya no lo puedo asociar más. Hasta ahí puedo llegar con ese ejercicio. En el segundo ejemplo, que tengo 15s menos 10s, ahí si yo me fijo, los dos términos que tengo, ambos tienen la misma parte literal, la letra s. Entonces tranquilamente los puedo asociar y resolver esa resta. 15 menos 10 es 5, pero son 5 s, no son 5 solitos. Son números que ya tenían letra, por eso los puedo juntar. Otra cuestión que los puede ayudar a la hora de pensar ese ejercicio de agosto es una técnica para no confundirse o no marearse o asustarse con las letras. Miren esto. En este ejemplo digo 5 por d más 7, entre paréntesis. Tengo que verificar si es lo mismo que d más d más d más d más d más 7. Si yo opero matemáticamente con lo que veníamos explicando en la diapositiva anterior, digo 5 por d es 5d y 7 por 5 es 35, más por más. Llegué a ese resultado. Ahora, si me voy a la otra columna y resuelvo, digo tengo 5 letras d, es lo mismo que decir 5d, más un 7. No tengo más valores numéricos que están solitos sin letra, entonces ese 7 queda solito como término independiente y la 5d queda en otro término.
Si ustedes comparan 5D más 35, no es lo mismo que decir 5D más 7. Por eso yo les puse el signito que es desigual. Este ejercicio es lo que ustedes tienen que hacer en esa actividad de entrega de agosto. El mismo ejercicio ahora lo planteé de otra forma. ¿Qué es lo que hice? En vez de poner la letra D, yo dije, bueno, voy a reemplazar a la D por un 2. Entonces trabajo todo con números y me fijo si los resultados de esos combinados que me quedan son iguales, quiere decir que las expresiones son iguales. Por ende, yo ya sé que arriba me dio diferente algebraicamente, entonces el resultado numérico acá también va a ser diferente y que es lo que quedó resuelto. Miren, si reemplazaba entonces esa D por un valor 2, que podría haber sido 3 o el valor que ustedes quieran, y hago las distributivas, 5 por 2, 10, 7 por 5, 35, me da 45. Si voy al otro lado y reemplazo las D por el mismo valor con el que reemplacé antes, que era 2, sumo, tengo 10, más el 7, 10 más 7, 17. Si comparo 45 con 17, también concluyo en que esas dos expresiones algebraicas no son equivalentes, no son iguales, porque no representan lo mismo. ¿Se entendió? Son distintos caminos para poder resolver ese ejercicio de tarea. Anímense a equivocarse, anímense a preguntar. Que si sale bien, eso es lo ideal, pero si no nos sale, lo importante es haberlo aprendido a hacer, por más que me haya costado un poco. Así que anímense a preguntar si hace falta. Y envíen a medida que vayan teniendo las actividades. Lo ideal sería que esta semana el que debe agosto, entregue agosto, así no le quedan pendientes. Pasando ya a lo que es las clases de septiembre, la primera clase hablaba de qué es una expresión algebraica. Yo les dije que en el mes pasado estuvimos trabajando con expresiones algebraicas porque cumplen con esta definición, pero que no lo habíamos expresado como tal, ¿sí? En una expresión algebraica hay combinación de números reales, es decir, que tienen un lugarcito en la recta numérica. Esos números se llaman coeficientes, con la combinación de otras variables literales, es decir, en forma de letras, ligados entre sí, es decir, relacionados mediante operaciones básicas: adición, suma, sustracción, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. A las expresiones algebraicas enteras se las denominan polinomios. Poli viene de muchos y nomios de nombres. Entonces, de allí viene esta expresión. Los polinomios son combinaciones algebraicas de muchos términos, y acorde a los términos son los nombres que reciben. Entonces, en este cuadernillo de septiembre vamos a trabajar siempre con polinomios de variable X, es decir, o de base X, es decir, que las únicas letritas que ustedes van a ver en este cuadernillo es la letra X. No quiere decir que exista la posibilidad de que tengamos ejercicios con más de una variable literal, pero bueno, a fin de simplificar un poco, ir paso a paso, de a poco trabajando, van a encontrarse solo con letritas X. Cuando en un polinomio hay términos semejantes, es decir, que tienen la misma parte de la letra, es decir, que esa letra está elevada al mismo exponente, se deben sumar o restar estos términos para obtener el polinomio reducido, es decir, una expresión algebraica en su mínima expresión, ¿sí? Que es equivalente pero está reducida. Veamos el ejemplo que les puse en el cuadernillo. Tenemos el polinomio p de x, que era igual a 2 por x cubo menos 4 por x más 2 por x cuadrado más 10x más 3 menos 7x al cuadrado. Si ustedes se fijan, hay distintos colores en los números en función de qué tipo de variable literal tienen. Fíjense, el 2 con azul está único, ¿sí? En ese renglón no hay otro número con azul. En cambio, con amarillo tengo el menos 4x y el más 10x. ¿Por qué los puse con el mismo color? Porque son términos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la x elevada a la 1. No se escribe el exponente 1, pero se sabe que es 1. Entonces digo, 10x menos 4x, me quedan esas 6x que tengo en el segundo renglón. Otros
términos semejantes serían ese más 2 que está en verde, porque están las x al cuadrado, con ese 7x al cuadrado negativo que está al final. Entonces vuelvo a asociar ahí, digo, menos 7x más 2x, entonces tengo menos 5x al cuadrado. ¿Sí? Si se fijan, yo apliqué esto de la propiedad asociativa para lograr ese polinomio reducido que queda. P de x igual a 2x cubo, porque no había más que esas, más 6x a la 1, más 3, que es el término independiente, porque no había otro numerito solo, menos 5x al cuadrado. Para que un polinomio reducido se constituya, yo debo hacer esto de asociar. Y a su vez, una vez que tengo ese polinomio reducido, puedo aprender a identificar algunas características en él. Por ejemplo, cuando hablamos de coeficientes, decimos que son los numeritos que se multiplican a las variables. Entonces, los coeficientes acá serían solo los números, serían 2, 6, 3 y menos 5. El grado, ¿sí?, de un polinomio reducido es el que indica el mayor exponente de todas las variables. Entonces ahora yo no pienso en los números, sino pienso en las variables, en las letras. Y me fijo, tengo x al cubo, tengo x a la 1, acá no tengo x y acá tengo x al cuadrado. ¿Cuál es el exponente mayor de esas x? El 3. Entonces en este caso, el polinomio es de grado 3 porque la x está elevada como máximo a 3. El coeficiente principal es el que multiplica a la variable de mayor exponente, es decir, donde yo encontré el término que es donde está el grado, en este caso sería el primer término, porque ahí estaba la x al cubo, ahí estaba el exponente más alto. Entonces en ese término con el exponente más alto, el valor numérico, es decir, el coeficiente numérico que tenga, ese va a ser el coeficiente principal, en este caso el 2. Y por último, la otra característica es el término independiente. Es aquel término que no tiene parte literal, que es un numerito solo, independiente. Que en este caso el único es el 3, y de hecho hay uno solo porque ya tenemos la versión reducida de mi polinomio. Otro concepto de estas clases es el de valor numérico. Como en el ejemplo que les di para resolver la actividad de agosto, yo reemplazaba la letra por un número. Bueno, eso es concretamente hallar el valor numérico de un polinomio. Es decir, reemplazar la variable literal, la letra, por un valor, que en muchos casos, en algunos ejercicios se los puedo dar yo, en otros lo pueden colocar ustedes, y hacer una valoración de ese polinomio con esa base. Por ejemplo, acá, el polinomio r de x, que es igual a 6x cuadrado menos 4x más 5, lo voy a valorar, voy a evaluarlo con un número que es menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hice en el segundo renglón? En donde aparecía la x, reemplacé por valor menos 1, ¿ven? Una vez que reemplace, resuelvo. 1 al cuadrado es 1, por 6, 6. 4 por 1 es 4, menos por menos más. Y el 5 lo bajo. Una vez que ya terminé esa parte, digo 6 más 4, 10, más 5, 15. El polinomio r, valuado en menos 1, toma el valor numérico de 15. ¿Sí? Y por último, en la clase de hoy, tienen como propuesta empezar a trabajar con estas expresiones algebraicas llamadas polinomios. Y acá volvemos a recuperar el concepto de términos semejantes, como aquellos términos que tienen la misma parte literal, la misma letrita elevada al mismo exponente. Entonces, para resolver, ustedes se encontraron con estos ejemplos. Acá tenemos la suma, que acá para poderla pensar más rápido y que no se asusten tanto, se los hice de forma tradicional, como si sumáramos dos números comunes, dos números naturales enteros. Solo que acá tenemos dos polinomios. Tenemos el polinomio p de x y el polinomio s de x. Acá lo primero que tenemos que hacer
es lograr encontrar el polinomio reducido y después ordenarlo de manera decreciente, es decir, del más grande al más chiquito, según los exponentes. Entonces fíjense, donde tengo hecha la cuentita, el primero es el polinomio p de x. Me fijo cuál es el valor del exponente más alto, es 4. Entonces x a la cuarta, que indica el grado del polinomio, va primero. Exponente 4, si voy en forma decreciente debería buscar un término que tuviera expresión x al cubo. Pero como no hay, ¿ven? Entonces completo con 0. Sigo. Si acá era x al cubo, lo que sigue es x cuadrado. Entonces ahí sí tengo. Entonces coloco menos 3x cuadrado. Si tenía exponente 2, el exponente que sigue es 1. Fíjense, tengo una única x, que es la que coloqué. Y por último, ya donde no aparece en x, sería el término independiente, que es 1. Lo mismo hago para ubicar el polinomio s de x. Busco el término independiente, lo pongo debajo del término independiente. Las x elevadas a la 1 van debajo de las x elevadas a la 1. Las x al cubo van debajo de las x al cubo, que en este caso no tenía, por eso me queda así. Y las x al cuadrado van debajo de las x al cuadrado, ¿sí? Según el coeficiente que tenga. Una vez que ya ordené, lo único que me queda es resolver la suma. 1 menos 2 menos 1. Una x más 5x, tengo 6x. 3x al cuadrado menos una x al cuadrado, ambas negativas, entonces digo, debía 3x, debo una x más, entonces debo, signo negativo, 4x cuadrado. En el caso de las x elevadas al cubo, digo 0x al cubo más una x cubo, entonces me queda con una x cubo. Y en las x a la cuarta no tengo nada, directamente bajo. ¿Cómo me quedó mi resultado? La suma me dio por resultado x a la cuarta más x cubo menos 4x cuadrado más 6x menos 1. Bueno, por último tenemos la resta. Para poder restar polinomios vamos a recuperar algunos conceptos que vieron en primer año. ¿Qué es esto de suprimir paréntesis? Cuando ustedes tenían adelante del paréntesis un signo menos, lo que indicaba ese signo menos era cambiarle los signos a todo lo que estaba comprendido dentro del paréntesis. Entonces, para empezar a resolver la resta, voy a tomar el polinomio r de x, lo voy a ubicar ordenándolo de forma decreciente. Acá, como no había x al cuadrado, dejé el espacio, pero tranquilamente podría haber colocado el 0 como en el ejemplo anterior. Para el segundo renglón ubiqué el polinomio p de x, también de forma decreciente, pero haciendo uso esto del concepto de que el menos adelante del paréntesis me cambia los signos. Lo que hice fue cambiarle los signos a todos los términos. Fíjense, era menos 2x cubo, entonces dejé 2x cubo positivo. Era más x cuadrado, acá puse menos x cuadrado. Era menos x cuadrado, acá puse más 4x. Perdón, era menos 4x, acá puse más 4x. Y en el término independiente era más 2 y coloqué menos 2. Una vez que ya hice eso, resuelvo como lo hice con la suma. Más 5 menos 2 me queda 3, menos 3x más 4x me da como resultado una x positiva. Ninguna x cuadrado menos x cuadrado me da una x cuadrado. Y una x cubo. Va por enésima vez. Encontré 500 errores en el ejercicio. Qué vergüenza. Bueno, por último, para resolver la resta, recuperamos un concepto que es el de suprimir paréntesis
en primer año. Cuando ustedes tenían un menos delante del paréntesis, cambiaban los signos de lo que estaba comprendido adentro. Entonces eso es lo que sucede con la resta de polinomios. Si lo viéramos en una sola línea, la resta, el segundo polinomio, el p de x, estaría entre paréntesis, pero antes tendría el menos. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarle los signos. ¿Cómo resolvemos? En la primera fila coloqué el polinomio r de x en forma decreciente ordenado, y como no tenía x al cuadrado, dejé el espacio, aunque también podría haber colocado el 0 como en el ejemplo anterior. En el segundo polinomio p de x también lo ubiqué en forma decreciente debajo de la columna que correspondía, y lo que hice fue aplicar esto del principio de su primer paréntesis, reemplazando los signos, los cambié. Fíjense, era menos 2x cubo, puse más 2x cubo. Era más x cuadrado, puse menos x cuadrado. Era menos 4x, coloqué más 4x, y era 2 positivo y coloqué menos 2. Una vez que terminé eso, resuelvo como lo hice con la suma. Más 5 menos 2, 3. Menos 3x más 4x, me queda una x positiva. 0x cuadrado menos x cuadrado, me queda menos x cuadrado, y 1x cubo con 2x cubo, tengo 3x al cubo. Y ahí terminó el ejercicio. Fíjense que ahí en colores más oscuros hay algunas correcciones que en el cuadernillo tenían error. Les pido disculpas, los acabo de ver a los errores. Por eso era muy importante poderles explicar. Espero que este video les sirva. Muchas gracias.